Hola a todos. ¿Listos para otra inmersión? Lista. Hoy nos vamos a sumergir en el capítulo 13, que nos habla de las conexiones entre las leyes biológicas de Hammer Ajá. y la sabiduría curativa de Hahnemann. Buenísimo. Prepárense porque vamos a encontrar un montón de paralelismos fascinantes. Me encanta. Vamos a ver cómo dos grandes mentes, desde perspectivas distintas, llegaron a conclusiones muy similares sobre la salud, la enfermedad Sí. y el poder curativo de la naturaleza. Y ya desde el principio, el capítulo nos invita a cuestionar algo que damos por sentado, los nombres de las enfermedades. Sí. De verdad nos sirven para comprender al paciente. Fíjate que tanto Hahnemann como Hammer nos invitan a dudar de la utilidad de esas etiquetas. Es como si al enfocarnos en el nombre de la enfermedad, Ajá. nos perdiéramos de vista al paciente como un todo, ¿no? Claro. Nos quedamos con la gastritis y no vemos al paciente que sufre, que tiene miedos, que tiene una historia de vida. Exactamente. Y esto nos lleva a un punto clave, la importancia de observar la totalidad de los síntomas, no solo los físicos, sino también los mentales y emocionales. Justo como lo hacemos en homeopatía. Exacto. Buscamos el remedio que cubra al paciente en su totalidad, no solo la enfermedad. Y aquí vemos un punto de encuentro fascinante con las leyes biológicas. ¿Sí? Amecar, su concepto de programas para sobrevivir a un conflicto Ajá. nos muestra cómo el cuerpo responde a eventos que percibimos como amenazantes. Es decir, que la enfermedad no es un error, Ajá, sino una respuesta biológica con un propósito. exactamente. Y esto nos lleva a otro punto interesante, la coexistencia de enfermedades. Uf. Amen nos dice que podemos tener varios focos activos al mismo tiempo, cada uno relacionado con un conflicto diferente. ¿Y eso cómo se relaciona con la homeopatía? Bueno, pensemos en los miasmas. Sí. La coexistencia de miasmas nos muestra que el organismo puede estar respondiendo a varios desafíos a la vez. ¿No crees? Tienes razón. Es como si el cuerpo fuera un tablero de ajedrez, con varias partidas jugándose al mismo tiempo. El ejemplo del conflicto de bocado que menciona el capítulo es muy ilustrativo. Imagínate que te dan un susto justo cuando estás a punto de morder una manzana. ¡Uy, qué susto! Dependiendo de cómo percibas ese conflicto, podrías desarrollar un problema digestivo, como gastritis, o un problema muscular, como una contractura en la mandíbula. O sea que la misma causa percibida de manera diferente puede resultar en enfermedades distintas. Exacto. Y aquí vemos cómo la psique juega un papel fundamental en la enfermedad. Sí. No se trata solo del evento externo, sino de cómo lo interpretamos y cómo reaccionamos a él. Hablando de reacciones, el capítulo también profundiza en el concepto de predisposición. Hahnemann la describe como una susceptibilidad particular a ciertos padecimientos. Y Hammer la conecta con la susceptibilidad a los conflictos biológicos. Ambos nos hablan de una capacidad de reacción del organismo, ¿no? Una forma de adaptación. Es como si la predisposición fuera un terreno fértil donde la enfermedad puede germinar, Sí, pero no necesariamente se va a desarrollar. exacto. Y aquí viene un punto importante. La predisposición no es una debilidad, al contrario, es una señal de vitalidad. Wow. Es la capacidad del organismo de responder a los desafíos. Me gusta mucho la frase de Noguchi que cita el capítulo. Sí, La enfermedad de no enfermar. claro. Es como si la capacidad de reaccionar fuera una muestra de que el organismo está vivo, que lucha por adaptarse. Claro, un organismo que no reacciona ante los estímulos, que no busca adaptarse, es un organismo que está perdiendo vitalidad. Entonces podríamos decir que la predisposición vista desde las leyes biológicas es la capacidad del organismo para activar un programa para sobrevivir a un conflicto. Exacto. Es la posibilidad de generar una respuesta biológica ante una amenaza percibida. Y aquí es donde entra la miopatía, ¿no? Buscamos estimular la fuerza vital para que el organismo pueda superar esa predisposición y recuperar el equilibrio. Precisamente. Sí. Y para eso necesitamos entender en qué fase se encuentra el paciente. Está en conflicto activo. Sí. O ya está en proceso de curación. Porque no es lo mismo tratar un fuego que una cicatriz, como dice el dicho. Claro. Si el paciente está en fase activa, Ajá. la prioridad es identificar el conflicto y buscar estrategias para resolverlo. Y si ya está en fase de curación, hay que prepararlo para los síntomas que pueden surgir durante ese proceso. El capítulo menciona la crisis epileptoide como un ejemplo de esos síntomas que pueden aparecer durante la fase de curación. ¿Y qué es exactamente la crisis epileptoide? Es una fase crítica en el proceso de curación, Ah. donde el organismo libera las tensiones acumuladas durante el conflicto activo. Puede manifestarse con convulsiones, fiebre alta o sudoración intensa. Suena bastante intenso. Lo es. Pero es importante entender que la crisis epileptoide no es una recaída, Ya. sino una fase necesaria para que el organismo recupere el equilibrio.
Entonces, no debemos intentar suprimirla con medicamentos. Exacto. La supresión sintomática podría interferir con el proceso natural de curación. Lo importante es acompañar al paciente durante la crisis epileptoide, brindarle apoyo y ayudarle a comprender lo que está sucediendo en su cuerpo. Y aquí es donde la homeopatía puede ser muy útil, ¿verdad? Con remedios que ayuden al organismo a liberar las tensiones y a pasar por la crisis epileptoide de forma más suave. Precisamente, la homeopatía, con su enfoque holístico y su respeto por la fuerza vital, puede ser una gran aliada en el proceso de curación. Y hablando de herramientas terapéuticas, el capítulo nos presenta una que me parece fascinante, el mesmerismo. Sí. El mesmerismo, también conocido como magnetismo animal, es una técnica que Hahnemann consideraba muy valiosa. Como complemento a la homeopatía. ¿Y en qué consiste exactamente? Sí, se basa en la idea de que podemos transmitir energía vital de una persona a otra a través de la imposición de manos o la intención dirigida. Es como si pudiéramos cargar la batería vital del paciente. En cierto modo, sí. Hahnemann diferenciaba entre mesmerismo positivo y negativo. El positivo se utiliza para fortalecer la energía vital del paciente, mientras que el negativo busca descargar excesos de energía. Es como si el positivo fuera una inyección de vitalidad y el negativo una forma de liberar tensiones o bloqueos. Exacto. Y ambos tipos de mesmerismo pueden ser útiles en diferentes situaciones. Por ejemplo, el positivo podría ser beneficioso para un paciente con debilidad o agotamiento, mientras que el negativo podría ayudar a alguien con ansiedad o insomnio. Lo importante es que el mesmerismo, al igual que la homeopatía, se utiliza para restaurar el equilibrio energético del paciente y promover la autocuración. Y aquí vemos otro punto de encuentro con las leyes biológicas de Hammer. Sí. Ambas reconocen la importancia de la energía vital y la necesidad de mantenerla en equilibrio. Ahora, volviendo a la homeopatía. ¿Cómo se aplica la ley de los similares en el contexto de las leyes biológicas? La ley de los similares nos dice que lo similar cura lo similar. Es decir, para curar una enfermedad, debemos encontrar un remedio que sea capaz de producir síntomas similares en una persona sana. Es como si utilizáramos una pequeña dosis del veneno para estimular al organismo a curarse a sí mismo. Exacto. Y en el contexto de las leyes biológicas, esto implica comprender la fase en la que se encuentra el paciente y elegir un remedio que sea similar a los síntomas que se presentan en esa fase. Por ejemplo, si el paciente está en fase activa del conflicto, el remedio elegido debería ser capaz de producir síntomas similares a los que experimenta el paciente en ese momento. Y si el paciente está en fase de curación, el remedio debería ser similar a los síntomas de la fase de curación. La clave está en individualizar el tratamiento y encontrar el remedio que mejor se ajuste a la totalidad de los síntomas del paciente. Exacto. Tanto mentales como físicos. Y aquí la escala LM, que ya mencionamos antes, es una herramienta valiosa. Su acción suave y gradual se adapta perfectamente a la naturalidad de las leyes biológicas de curación. La escala LM parece ser la aliada perfecta para acompañar al organismo en su proceso de autorrecuperación sin interferencias. Exacto. Se trata de un enfoque terapéutico que respeta los tiempos y las necesidades individuales del paciente y que permite a la fuerza vital hacer su trabajo de la manera más suave y efectiva posible. Hablando de individualización, el capítulo también menciona el miasma como un concepto central en la homeopatía. Sí, y es un concepto que ha sido objeto de debate, interpretaciones diversas a lo largo de la historia de la homeopatía. ¿Podrías explicarnos brevemente qué se entiende por miasma en la homeopatía? En términos simples, un miasma es una predisposición a enfermar de una determinada manera. Es como una huella energética que se transmite de generación en generación o que se adquiere a lo largo de la vida. Y esta predisposición se puede relacionar con los conflictos biológicos de Hammett. Esa es una pregunta interesante. Sí. Podríamos decir, desde la perspectiva de las leyes biológicas, un miasma podría interpretarse como la susceptibilidad a reaccionar ante ciertos conflictos de una manera particular. Es decir, que la forma en que experimentamos y respondemos a los conflictos estaría influenciada por nuestra historia familiar, nuestras experiencias personales y también por nuestra predisposición miasmática. Exactamente. Y esto explicaría por qué, ante un mismo evento, algunas personas desarrollan una enfermedad y otras no. Su predisposición miasmática, junto con otros factores individuales, determinaría su respuesta biológica. El capítulo también menciona que el miasma sórico sería la base de todas las demás enfermedades crónicas. ¿Cómo se interpreta esto desde las leyes biológicas?
Es un punto que requiere una reflexión profunda. Sí. Podríamos decir que desde la perspectiva de las leyes biológicas, la SORA podría entenderse como la capacidad de reacción del organismo ante cualquier amenaza a su supervivencia. Es decir, que la SORA no sería una enfermedad en sí misma, Ajá. sino la base sobre la que se desarrollan las demás enfermedades, dependiendo del tipo de conflicto que se active. Exacto. La SORA sería como la chispa que enciende el fuego. Si no hay SORA, no hay reacción, no hay enfermedad. Y esto nos lleva a otro punto crucial, la forma en que abordamos la terapia. El capítulo critica la pseudoterapia de la medicina oficial, Ajá. que se enfoca en combatir la enfermedad en lugar de comprenderla y acompañarla. Homer es muy crítico con los tratamientos convencionales para el cáncer, como la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Considera que estos tratamientos son agresivos e incluso pueden ser contraproducentes. En cambio, propone un enfoque terapéutico que se basa en comprender las causas del conflicto biológico Ajá. y ayudar al paciente a resolverlo. Exactamente. La clave está en identificar el conflicto, Sí. comprender su significado biológico y encontrar una solución que permita al organismo restablecer el equilibrio. Y esto implica un cambio de paradigma radical. Totalmente. No se trata de luchar contra la enfermedad, Ajá. sino de comprenderla y acompañarla en su proceso de curación. Es un enfoque que requiere mucha empatía, paciencia Sí. y confianza en la sabiduría innata del cuerpo para autocurarse. Y en este proceso, la homeopatía puede ser una herramienta valiosa. Sin duda. Con su enfoque individualizado, su respeto por la fuerza vital Ajá. y su capacidad de estimular la autocuración. Sí. La homeopatía se alinea perfectamente con la filosofía de las leyes biológicas. Ambas disciplinas nos invitan a ver la enfermedad desde una perspectiva diferente, Ya. a comprender su significado biológico y a confiar en la capacidad del organismo para sanar. Y ahora, una pregunta para nuestros oyentes. ¿Cómo creen que la homeopatía y las leyes biológicas pueden complementarse en la práctica clínica? Los invitamos a reflexionar sobre esta pregunta y a seguir explorando las posibilidades de una medicina más humana, más consciente y más respetuosa con las leyes de la naturaleza. Y hablando de una medicina más respetuosa con las leyes de la naturaleza, el capítulo 13 nos advierte sobre el uso excesivo de suplementos y vitaminas. Sí, es cierto. A veces pensamos que más es mejor, pero en este caso podríamos estar interfiriendo con la capacidad del cuerpo de autorregularse. Exactamente. El cuerpo necesita pasar por las diferentes fases del conflicto biológico para poder sanar. Si interferimos con ese proceso, podríamos prolongar o incluso agravar la situación. Es como si intentáramos apagar un incendio con más fuego, ¿no? El cuerpo Claro. necesita espacio para hacer su trabajo. Justo ahí está la clave. El cuerpo tiene una sabiduría innata para autocurarse, pero necesita que le demos las condiciones adecuadas para hacerlo. Y la alimentación juega un papel fundamental en este proceso. Hablando de alimentación, el capítulo menciona la diferencia entre alimentos simpaticotónicos y vagotónicos. ¿Podría recordarnos qué significa eso? Claro que sí. Los alimentos simpaticotónicos, como el café, el chocolate o las especias, Sí. estimulan el sistema nervioso simpático, que es el que se activa en momentos de estrés o lucha. Entonces, si el cuerpo está en fase activa de un conflicto, Sí. sería mejor evitar este tipo de alimentos. Exacto. En esa fase necesitamos alimentos que calmen el sistema nervioso y promuevan la relajación, Ajá. como las frutas, las verduras o los cereales integrales. Estos son los vagotónicos. Es decir, que la alimentación debe adaptarse a la fase en que se encuentra el paciente. Precisamente. En la fase de curación, cuando el cuerpo ya está reparando los tejidos, Ajá. podríamos incluir algunos simpaticotónicos con moderación, Sí. pero siempre observando la respuesta individual del paciente. Hablando de respuestas individuales, me gustaría retomar el tema del mesmerismo. Sí. ¿Cómo se puede integrar esta técnica con la homeopatía en la práctica? El mesmerismo, como ya mencionamos, es una técnica que se basa en la transmisión de energía vital. Y Hahnemann la veía como una herramienta complementaria a la homeopatía. Me imagino que en casos de agotamiento extremo o shock emocional, el mesmerismo podría ser muy útil para revitalizar al paciente. Exactamente. El mesmerismo positivo Ajá. podría ser un primer paso para fortalecer la energía vital del paciente Sí. antes de iniciar un tratamiento homeopático. ¿Y qué hay del mesmerismo negativo? ¿En qué casos sería útil? El mesmerismo negativo busca descargar excesos de energía. Podría ser útil en casos de insomnio, ansiedad o incluso dolor, ya que ayudaría a liberar la tensión acumulada. Es fascinante cómo Hahnemann, a pesar de ser un médico riguroso, Sí.
estaba abierto a estas técnicas energéticas. Es que al final, tanto la homeopatía como el mesmerismo buscan restaurar el equilibrio energético del paciente. Y esto nos lleva de nuevo a las leyes biológicas de Hammer. Claro, ambas disciplinas reconocen la importancia de la energía vital y la necesidad de mantenerla en armonía. Exactamente. Y para restaurar esa armonía, necesitamos comprender la ley de los similares. Es un principio fundamental en homeopatía. ¿Cómo se relaciona la ley de los similares con las leyes biológicas de Hammer? La ley de los similares nos dice que lo similar cura lo similar. Es decir, un remedio que puede producir síntomas similares a los de una enfermedad en una persona sana. Sí. Puede curar esa misma enfermedad en una persona enferma. Es como si usáramos una pequeña dosis del veneno. Exacto. Para estimular al organismo a curarse a sí mismo. Y en el contexto de las leyes biológicas, esto significa elegir un remedio que sea similar a los síntomas que se presentan en la fase específica del conflicto biológico que está atravesando el paciente. Entonces, si el paciente está en fase activa, el remedio debería producir síntomas similares a los del conflicto activo. Exacto. Y si está en fase de curación, el remedio debería ser similar a los síntomas de la fase de curación. Justo así. La clave está en individualizar el tratamiento y encontrar el remedio que mejor se ajuste a la totalidad de los síntomas del paciente. Y la escala LEM, con su acción suave y gradual, parece ser la mejor aliada para este tipo de enfoque. Sin duda, la escala LEM respeta los tiempos y las necesidades individuales del paciente, permitiendo que la fuerza vital actúe de la forma más natural posible. Hablando de individualidad, no podemos dejar de lado el concepto del miasma, tan importante en homeopatía. El miasma es un concepto complejo que ha generado muchas discusiones a lo largo de la historia de la homeopatía. Podríamos decir que se trata de una predisposición a enfermar de una determinada manera. ¿Y esta predisposición se puede conectar con las leyes biológicas de Hammer? Es una pregunta muy interesante. Podríamos decir que el miasma, desde la perspectiva de las leyes biológicas, representa la forma particular en que un individuo reacciona ante un conflicto biológico. Es decir, que el miasma influiría en la manera en que el organismo activa un programa para sobrevivir a un conflicto. Exacto. Y esto explicaría por qué ante una misma situación, algunas personas desarrollan una enfermedad y otras no. La predisposición miasmática, junto con otros factores individuales, determinaría la respuesta biológica. El capítulo menciona que el miasma sórico sería la base de todas las enfermedades crónicas. ¿Cómo se podría interpretar esto desde la perspectiva de las leyes biológicas? Desde la perspectiva de Hammer, podríamos entender la SORA como la capacidad de reaccionar ante cualquier amenaza a la supervivencia. No sería una enfermedad en sí misma, sino la base sobre la cual se desarrollan otras enfermedades, dependiendo del tipo de conflicto que se active. Es decir, que la SORA sería la chispa que enciende el fuego. Si no hay SORA, no hay reacción, no hay enfermedad. Exactamente. Y aquí es donde el enfoque terapéutico cobra vital importancia. El capítulo critica la pseudoterapia de la medicina convencional, que se centran en eliminar los síntomas sin comprender su origen. Hammer es muy crítico con los tratamientos convencionales para el cáncer, como la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Considera que estos tratamientos son agresivos. En algunos casos, hasta contraproducentes. Claro, porque estos tratamientos se enfocan en eliminar la enfermedad, que en realidad es una respuesta biológica con un propósito, en lugar de buscar la causa del conflicto que la originó. Entonces, desde la perspectiva de las leyes biológicas, lo importante es identificar el conflicto, comprender su significado y ayudar al paciente a encontrar una solución. No se trata de luchar contra la enfermedad, sino de comprenderla y acompañarla en su proceso natural de curación. Y en ese proceso, la homeopatía puede ser una gran aliada. Con su enfoque individualizado, su respeto por la fuerza vital y su capacidad de estimular la autocuración, la homeopatía se alinea perfectamente con la filosofía de las leyes biológicas. Ambas disciplinas nos invitan a cambiar la forma en que vemos la enfermedad. Totalmente. No es un enemigo a vencer, sino un proceso que nos habla de un desequilibrio interno que necesita ser resuelto. Y ahora, una pregunta para nuestros oyentes. ¿Cómo creen que la homeopatía puede ayudar a un paciente a encontrar la solución a un conflicto biológico? Los invitamos a reflexionar sobre esta pregunta y a seguir explorando las posibilidades de una medicina más consciente, más respetuosa con las leyes de la naturaleza
y más centrada en la persona como un todo. Y precisamente hablando de esa visión holística de la persona, el capítulo 13 nos recuerda la importancia de no suprimir los síntomas. Algo que a veces nos cuesta trabajo entender, ¿no? Claro, es que nuestra primera reacción ante el malestar pues, es querer eliminarlo lo antes posible. Claro. Es natural. Pero si entendemos los síntomas como señales Ajá. que nos envía el cuerpo, como intentos de autocurarse, Sí. entonces la supresión sintomática pues, podría ser contraproducente. El capítulo menciona el ejemplo de la crisis epileptoide, que puede ser una fase crítica en el proceso de curación, Sí. pero que no debe ser suprimida con medicamentos. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Por supuesto. La crisis epileptoide es una fase intensa Ajá. que se puede manifestar con convulsiones, Ujú. fiebre alta, sudoración, Ajá. incluso vómitos o diarrea. Puede generar mucho miedo, Claro. tanto para el paciente como para su familia. Sí. Pero es importante entender que no es una recaída, Ajá. sino una fase necesaria Sí. para que el cuerpo libere las tensiones acumuladas durante el conflicto activo y recupere el equilibrio. Es como si el cuerpo necesitara sacar todo lo que ha estado guardando durante la fase de estrés. Exactamente. Y si suprimimos esos síntomas con medicamentos, Ajá. pues podríamos estar impidiendo que el cuerpo complete el proceso de curación. Entonces, ¿cómo podemos acompañar al paciente durante la crisis epileptoide sin interferir con su proceso de curación? Lo primero es comprender qué está sucediendo, Sí. tanto a nivel físico como emocional. Ajá. Hay que explicarle al paciente y a su familia que la crisis epileptoide es una fase natural del proceso de curación, que no hay que tenerle miedo Ya. y que va a pasar. Es decir, hay que darle al paciente seguridad y confianza en la sabiduría de su propio cuerpo. Exactamente. Y también podemos utilizar algunas herramientas para aliviar los síntomas de forma natural, Ajá. como aplicar frío en la cabeza, Sí. tomar líquidos calientes o hacer ejercicios de respiración. La homeopatía también puede ser de gran ayuda en estos casos, ¿verdad? Por supuesto. Hay remedios homeopáticos que pueden ayudar al organismo a liberar las tensiones y pasar por la crisis epileptoide de forma más suave, Sí. siempre individualizando el tratamiento según los síntomas específicos del paciente. Y hablando de individualización, el capítulo también resalta la importancia de que el paciente sea un agente activo en su propio proceso de curación. No se trata solo de que el terapeuta le diga qué hacer, ¿verdad? Exacto. Es fundamental que el paciente comprenda lo que le está sucediendo, que se involucre en su proceso de curación Ajá. y que tome decisiones informadas. Es como si el paciente se convirtiera en el copiloto de su propio viaje de regreso a la salud. Me gusta esa analogía. El terapeuta es el guía, Ya. pero el paciente es quien tiene el volante en sus manos. Y en este viaje, tanto la homeopatía como las leyes biológicas de Hammer pueden ser mapas que nos ayudan a comprender el camino. Sin duda. Ambas disciplinas nos brindan un marco de referencia para entender la enfermedad desde una perspectiva diferente, para identificar las causas del conflicto y para encontrar soluciones que permitan al organismo restablecer el equilibrio. Y ambas nos invitan a confiar en la sabiduría innata del cuerpo para autocurarse. Exactamente. La enfermedad no es un enemigo a vencer, sino un maestro que nos enseña a comprender las necesidades de nuestro cuerpo y nuestra alma. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en el capítulo 13. Ha sido un viaje fascinante, Sí. lleno de descubrimientos y nuevas perspectivas. Hemos visto cómo la homeopatía y las leyes biológicas de Hammer se complementan para ofrecernos una visión más holística de la salud y la enfermedad. Una visión que nos invita a mirar al paciente como un todo, a comprender el lenguaje de los síntomas Ajá. y a confiar en la capacidad del organismo para autocurarse. Los invitamos a seguir explorando estas ideas, a profundizar en el estudio de la homeopatía y las leyes biológicas Sí. y a integrar estos conocimientos en su práctica clínica. Y en nuestra próxima inmersión nos adentraremos en el fascinante mundo de los remedios homeopáticos y su aplicación específica en las diferentes fases del conflicto biológico. No se lo pierdan. Gracias. Hasta la próxima.